Grabando. Bueno, buenas tardes. Yo sé que en este momento ya está la grabación activada, no obstante quisiera esperar, Laura, si es posible, un par de minutos más para que haya más participantes conectados. Claro que sí, Bien, podemos esperar unos minutos mientras se conectan voy a nuestros participantes. listo. Voy a dejar la presentación en pantalla y me confirmas, por favor, que se esté viendo. Sí, señor, se ve muy bien. Bueno, gracias. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Les doy la bienvenida a este curso sobre enseñar ética. Tenemos un número importante de personas que se inscribieron al curso que todavía no han podido, creo que, conectarse. Así que voy a empezar primero presentando como el curso en general y luego ya pasamos a lo que hoy nos convoca, que es el tema en cuestión de si se puede enseñar la ética. Entonces, este curso hace parte de las actividades del grupo de investigación ética del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia.
Desde que comenzamos con el confinamiento y que tuvimos que acostumbrarnos a la virtualidad, tuvimos la iniciativa de comenzar a ofrecer periódicamente seminarios o cursos que contribuyen de manera complementaria a los diferentes saberes que ustedes poseen o intereses que ustedes tienen. Así que si es primera vez que están, pues es bueno que sepan que lo estamos haciendo con frecuencia. Por ejemplo, ya el próximo año, más o menos en mayo, vamos a tener otro curso sobre éticas no antropocéntricas y así pues vamos contribuyendo poco a poco a tener un espacio en el que podemos reflexionar sobre temas que son importantes eh, y que nos permiten también ahondar en la crisis civilizatoria que hoy en día estamos afrontando debido no solo a la destrucción de la naturaleza y de los recursos naturales, sino también a una crisis que ustedes pueden encontrar permanentemente en la vida institucional y social en los diferentes lugares del país o de otros países, si hay en este momento, por ejemplo, participantes que estén conectados desde otros contextos distintos al colombiano. Y bueno, la dinámica que va a tener este curso va a ser siempre igual en cada sesión. Los ponentes invitados van a hacer la presentación general de su tema. Ustedes luego van a tener la posibilidad de discutir con los docentes o con los panelistas a través del chat de preguntas y respuestas que tienen ahí en su aplicación de Zoom. Además, recuerden que para poder obtener un certificado del curso es importante que cada sesión llenen la lista de asistencia. Para tener el certificado deben participar en el 80% de las actividades, es decir, de las 5 charlas, ponencias que tenemos, pues deben participar al menos en 4 de ellas para poder tener el certificado. Laura acaba de compartirles en el chat el enlace para que llenen el formulario. Es un formulario muy simple de asistencia. Y como sabemos que va a ir aumentando el número de participantes que se vayan conectando en la sesión, pues en varios momentos vamos a volver a compartir el formulario de asistencia. Entonces, dicho eso, pues de nuevo agradezco la presencia de todas y todas a este espacio. Vamos a comenzar entonces con la primera charla que tiene por tema ¿Se puede enseñar la ética? Esta charla, pues aquí hago las veces de autopresentador, pues para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Muñoz Fuennegra. Yo soy profesor vinculado al Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Tuve la oportunidad de hacerme pregrado en la Universidad de Antioquia, en el Instituto de Filosofía, luego de estudiar en Alemania, primero en Heidelberg, en concreto ciencia política, y luego en Frankfurt, a hacer el doctorado en filosofía. Luego de que regresé, me fui posicionando sobre todo en el terreno de la ética, la filosofía moral, la filosofía existencial y el idealismo alemán. Y en los últimos 5 años he estado trabajando más intensivamente temas que tienen que ver con la aplicación de la ética a problemas específicos o a contextos específicos. Es así como sobre todo lo que tiene que ver con el medio ambiente ha jugado pues un papel muy importante en el trabajo que he venido realizando los últimos años. Y además, debido a que asumí la concepción del programa de maestría en ética y enseñanza de la ética, el cual vamos a ofrecer de modo virtual a partir del próximo semestre, y valga esto como publicidad, estamos en inscripciones hasta el 30 de noviembre, pues he trabajado también muy intensivamente con el problema de la enseñanza y la didáctica de la ética, y ello fue lo que me motivó en el contexto de este curso de enseñar ética, pues dar la primera conferencia que les va a servir a ustedes como para situarse en la problemática en cuestión. Entonces, dicho esto y habiéndome autopresentado, pues ahora sí pasemos al tema. El tema parte de una pregunta que es muy general, que ustedes
podrían responder intuitivamente. Si uno pregunta por si se puede enseñar la ética, pues yo creo que es fácil responder y en general decir que sí. Pareciera ser que no tiene mucho sentido hacer la pregunta. No obstante, esta es una pregunta que ha estado presente. No, ni siquiera es un objeto pues como de la revisión de los currículos o de la didáctica y de la enseñanza en general, sino que esta es una pregunta que ha estado presente ya en el pensamiento antiguo, y uno se puede remitir incluso ya hasta la filosofía, al método socrático o a la filosofía socrática o a la exposición que hace Platón de los motivos socráticos que encontramos en los diálogos, y allí ya se plantea esta pregunta como problema, no para señalar que es imposible enseñar la ética, sino más bien para problematizar cómo se puede enseñar la ética. Entonces, tal vez hubiera sido más pertinente haber planteado como pregunta para esta presentación una pregunta un poco distinta, si bien va en la misma dirección. ¿Cómo se debe enseñar la ética? Entonces, el punto de partida, como les acabo de decir, es que la ética sí se puede enseñar, pero es necesario que hagamos primero una reconstrucción de problemas actuales que motivan esta pregunta y que nos permiten más precisar por qué es interesante preguntar si se puede enseñar la ética y cómo se debe enseñar. Entonces, para ello voy a proceder en varios momentos. Primero voy a presentar una serie de problemas que son importantes para responder a la pregunta, para luego ya a partir de ahí, en dos momentos siguientes, pasar a algunos aspectos que ya sí se refieren tanto a la comprensión de la ética desde su dimensión teórica, como al problema de la enseñanza de la ética, que ya apunta a aspectos más metódicos, pero también a aspectos prácticos. Entonces comencemos con recrear una serie de problemas actuales que para la mayoría de ustedes son problemas que ustedes ya tienen de alguna manera en mente cada que encienden el televisor, cuando asisten a eventos, cuando conversan con amigos, con familiares, etcétera. Son problemas realmente actuales de los que somos de los cuales somos en buena medida más o menos conscientes. Entonces, el punto de partida es algo que es una obviedad, y eso hace que la ética siempre vaya a ser actual. Y es una afirmación bastante general. Donde tienen lugar problemas, conflictos, dilemas y convicciones morales, es necesaria la ética. Problemas, conflictos, dilemas y convicciones morales nos encontramos todos los días. Ustedes encienden el televisor y entonces pueden encontrar reflexiones en torno al aborto, a la eutanasia, a que personas del mismo sexo contraigan matrimonio, dilemas que tienen que ver con la corrupción o que tienen que ver con el uso de los recursos públicos destinados para otras actividades, para actividades ilícitas, incluso situaciones comunes y corrientes en las que ustedes se encuentran, por ejemplo, al hacer una fila y que una persona no la respete y se mete en ella, eso también genera un conflicto ético. Es decir, todo el tiempo, en la medida en que somos seres sociales, que estamos interactuando, necesariamente ello implica la posibilidad de que se presenten problemas, conflictos, dilemas y convicciones morales. Y entrar en cada uno de estos aspectos podría representar todo un curso, a que llamamos problema moral, que es un conflicto, un dilema, o convicciones. Recuerden que las convicciones, por ejemplo, pueden ser de tipo religiosas, pueden estar ancladas en aspectos culturales de la forma en que los individuos se comprenden a sí mismos, etcétera, etcétera. Entonces, si la ética es necesaria justamente por el hecho de ser seres sociales que interactuamos y que tenemos que resolver situaciones prácticas, la ética es necesaria porque nos ofrece por lo menos reflexión sobre las situaciones morales,
O sea, ofrece una reflexión constante sobre estos problemas, conflictos, dilemas y convicciones. Además, la ética es necesaria porque al reflexionar sobre esta gama amplia de problemas morales, debe ofrecer orientación para las acciones. Y además, y este es el aspecto más importante para la charla de hoy, la ética es necesaria porque gracias a la ética nos volvemos moralmente competentes. Tenemos la capacidad de juzgar una acción o una situación y actuar de una manera moral. Entonces, esa necesidad de la ética es latente y por eso es que de una manera seria o a veces solo retórica o superficial, todo el tiempo estamos hablando de la importancia de la ética para la formación de los individuos y para resolver los problemas sociales, etcétera, etcétera. Ahora bien, si queremos hablar de problemas en profundidad o los problemas que motivan la enseñanza de la ética en profundidad, pues yo aquí traigo una lista que ustedes podrían extender fácilmente. El asunto es que a medida que nuestras sociedades han ido desarrollándose y avanzando tecnológicamente, y a medida que también hoy tenemos discursos de interculturalidad, multiculturalidad, de problemas de género, etcétera, etcétera, es claro que la diversidad y la complejidad de nuestras sociedades actuales es alta. Son realmente sociedades complejas. El tema de una sociedad compleja no es novedoso, digamos que nuestra sociedad es más compleja. Este tema ya lo había tratado Platón, por ejemplo, en la República. El tema de la República, muchos de ustedes sabrán, es la pregunta por la justicia. ¿Qué es la justicia? Y cuando preguntamos por la justicia, estamos preguntando al mismo tiempo por qué es un Estado justo, cuáles son las condiciones que garantizan que un Estado sea justo. Y preguntar por un Estado justo también significa preguntar por los individuos que habitan el Estado, es decir, también preguntamos por la justicia en los individuos. Y Platón, cuando quiere responder a la pregunta por qué es la justicia o cómo se manifiesta la justicia en un Estado, intenta hacer como una especie de genealogía, cómo nace el Estado. Y en esa descripción se llega a algo muy importante, y es que el Estado que en ese momento en el que se escribe el diálogo, o las condiciones propias del Estado, que en ese momento en el que se escribe el diálogo, están presentes en las vidas del individuo, Platón las describe como las condiciones de un Estado afiebrado. Un Estado afiebrado es un Estado que crea muchas necesidades. Es un Estado en el que hay que satisfacer más necesidades de las básicas. Ustedes saben que las necesidades básicas son vestirse, alimentarse, la educación, en fin, hay necesidades que son necesarias para la convivencia y para la supervivencia, pero el Estado, a medida que se ha ido desarrollando y ha avanzado tecnológicamente, y eso lo vemos hoy en día de una manera más dramática, pues ha creado un sistema gigante de necesidades que van de la mano con el enriquecimiento de muchos entes colectivos o de monopolios o de individuos. A esa situación donde hay muchísimas necesidades que satisfacer es la que denomina Platón afiebramiento. Como quien dice, el Estado está enfermo. Y se pone metas y necesidades tan grandes para satisfacer que nos lleva al colapso en el que hoy estamos, en el que ya los recursos naturales difícilmente van a alcanzar para satisfacer las necesidades que los estados todos los días van creando. Además, esta diversidad y complejidad de las sociedades actuales también expresa, para utilizar el título de un libro de Erich Fromm, el miedo a la libertad. Fromm comienza su libro preguntándose cómo es posible, y el libro lo escribe él justamente después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, cómo es posible que en una época en la que están dadas todas las condiciones para que los individuos sean felices, para que puedan autorrealizarse y para que puedan vivir en paz, más bien se manifiesta todo lo contrario,
es decir, un miedo a ser libres y el deseo de más bien someterse a poderes o a mecanismos de control. Entonces, estas dos situaciones caracterizan, grosso modo, la diversidad y complejidad de las sociedades actuales, si bien, por supuesto, son muchos más los elementos que ustedes pueden agregar. Entonces, hoy en día estamos hablando de una diversidad que está permeada por la explotación y destrucción de la naturaleza. Sí, ya no solamente utilizamos la naturaleza para satisfacer necesidades básicas, sino necesidades que van más allá de lo estrictamente, valga la redundancia, necesario. Tenemos un desmedido crecimiento económico que solamente se sostiene en la medida en que se logra empobrecer a muchos individuos al interior de una nación o en el plano internacional si existen países que están verdaderamente empobrecidos y que se ven afectados justamente por las medidas globales que tienen que ver con el crecimiento económico. Tenemos una libre competencia en el mercado libre, según la cual nosotros podemos acceder a una gran cantidad de productos. Además, asistimos a una consolidación de monopolios que implican que la riqueza se concentre solo en unos pocos. Tenemos un exceso de producción y permanente creación de necesidades, lo que les acabo de decir. Múltiples fenómenos de corrupción en todas las instancias. Una tendencia homogenizante de la cultura y los modos de vida, es decir, imposiciones que nosotros asumimos de modo inconsciente, sobre todo a través de el mercado y lo que el mercado nos muestra como formas aceptables de vida o como comportamientos socialmente permitidos. Y la complejidad todavía aumenta más si consideramos desigualdades históricas que siguen estando presentes en todos nuestros contextos: pobreza, exclusión, violencia, violación de derechos humanos, la falta de reconocimiento de la diferencia, etc. Todo esto desemboca en lo que uno puede llamar un incremento de patologías individuales y sociales. Muchos de los sociólogos, psicoanalistas, pero también filósofos sociales, están de acuerdo en que nuestras sociedades están seriamente enfermas, que los individuos padecen de una permanente insatisfacción. Parece que el consumo y el mercado es lo que logra llenar un poco esa insatisfacción y que, en fin, hay muchas situaciones por las cuales están pasando los individuos que expresan una salud interna bastante precaria, pero difícilmente somos conscientes de ese estado psicológico, mental y de esa pobre salud interior en la que nos encontramos. Entonces, aquí tienen ustedes ya un primer grupo de problemas que son importantes considerar a la hora de hablar del por qué no solo es importante la ética, sino también porque es importante hablar de cómo debe enseñarse la ética. Luego, estos problemas que les acabo de describir, pues los podemos ir aterrizando en otros contextos. Tenemos, por ejemplo, hoy en día, a pesar de todos los esfuerzos y de las luchas de emancipación, una concepción bastante pobre y estrecha de la ciudadanía. Una concepción que en su momento fue muy importante, pero que lamentablemente muchos ejercen su ciudadanía solo en este sentido clásico de una ciudadanía donde somos sujetos que tenemos derechos y deberes y creemos que es suficiente con ello. Por eso el problema aquí es pensar en concepciones más amplias de la ciudadanía, en ciudadanías ampliadas. Esto se conoce como metaciudadanías que estarían o que deben estar ancladas a contextos específicos. Un autor, por ejemplo, como Gudinaz, que hace parte pues, de todo el movimiento ambientalista, lo define de la siguiente manera. Tienen ahí la cita en la pantalla. Solo se puede ser ciudadano en tanto persista un paisaje, un territorio o habitación propio. Las metaciudadanías son
plurales, expresándose en diferentes dimensiones culturales, éticas y también ambientales, aceptando incluso los derechos de la naturaleza. Esta pluralidad determina que no puede establecerse un patrón único que pueda ser impuesto para todas las comunidades humanas y todos los ecosistemas. Por lo tanto, las metaciudadanías o la metaciudadanía es multicultural y por ello debe ser entendida para cada grupo social y cada ecosistema. Es decir, si nosotros queremos o aspiramos a que haya realmente una transformación social de la situación que estamos viviendo, de esta economía que solo se basa en el crecimiento, la destrucción de la naturaleza, en el pobre reconocimiento de la interculturalidad, en la indiferencia frente a la pobreza, a las situaciones de injusticia histórica, esto no se va a alcanzar si nosotros solamente ejercemos la ciudadanía de una manera pasiva, según el modelo de sujetos de derechos y deberes. Necesitamos una ciudadanía más activa y esa es la ciudadanía que se ancla a contextos específicos y que en esos contextos específicos reconoce otras prácticas, otros modos de ser, otros tipos de comunicación, otros tipos de culturas, otras formas de pensar el mundo. No solo la forma europea o la forma occidental o la forma que obedece a patrones dominantes que son los que nos tienen en la crisis en la que hoy en día nos encontramos. Entonces, enseñar ética implica, como lo vamos a ver ahora, que se asuma una concepción amplia, activa de la ciudadanía y no una concepción estrecha, pasiva de la ciudadanía en la que simplemente somos receptores de las decisiones que se toman en las diferentes instancias institucionales. También, y unido al anterior, esto no ha sido gratuito, es el resultado del predominio de una racionalidad instrumental. Occidente se ha construido a partir de ahí. Y esta racionalidad instrumental, que es de tipo antropocéntrica, es decir, está centrada sobre todo, primero en los intereses de los seres humanos y luego ya sobre todo en los intereses de, por decirlo de una manera estrecha, de cierta clase de seres humanos que representan a una cultura dominante, que es sobre todo la cultura de la explotación. Esta racionalidad instrumental requiere de una transformación si vamos a afrontar todos los problemas que les acabo de describir. Es claro que como está articulada hoy en día la racionalidad que nos domina, la capacidad racional de los individuos no está orientada al cuidado, la conservación y la calidad de vida, no solamente de los seres humanos, sino también de la naturaleza en general, sino que esa capacidad racional la hemos puesto al servicio de la explotación, la competencia, el lucro y el mayor beneficio personal. Entonces, si la racionalidad dominante sirve a estos fines que les acabo de mostrar, explotación, competencia, lucro, mayor beneficio personal, es decir, es una racionalidad también en buena medida egoísta, pues difícilmente uno puede afrontar los retos de nuestra época. Y de nuevo, pues la enseñanza de la ética contribuye a esa transformación de la racionalidad instrumental dominante. Necesitamos entonces un nuevo principio productivo que sea resultado de una nueva revolución y de nuevos imperativos éticos. Una enseñanza adecuada a la ética es la que abre las puertas a que estos nuevos imperativos surjan en un contexto en el que, como les acabo de decir, ya hay injusticias históricas establecidas y ya hay tendencias de las que nosotros difícilmente nos queremos despegar. Y un cuarto aspecto que quiero considerar acá en esta enumeración de los problemas, pues ya tiene que ver con lo que estrictamente concierne a esta charla. Y es que lo que nosotros podemos descubrir hoy en día
en la enseñanza de una manera más aguda. No es que este sea un problema nuevo, este problema ya también, otra vez retornando a la postura, a la posición de Sócrates que vamos a analizar más adelante. Este problema ya está presente en el pensamiento antiguo, pero digamos que se ha agudizado cuando lo miramos a la luz del presente. Y es la tensión, la fuerte tensión que hay entre un saber objetivo y el hacer concreto, entre aprender contenidos y ser competente. Por supuesto, yo aquí no estoy hablando, como acá el tema es enseñar ética, pues yo no estoy hablando de todas las ciencias en general. Por supuesto, en la gran mayoría de las ciencias hay una aspiración a un saber objetivo, un conocimiento objetivo de esa ciencia. Y ese conocimiento objetivo pues parte de contenidos concretos que es importante apropiarse. ¿Sí? Difícilmente yo puedo estudiar física, química o cualquier ingeniería si no tiene lugar una apropiación, digamos, estricta de esos contenidos que son propios de la ciencia. Pero cuando estamos hablando de ética, el asunto no es solamente un asunto teórico en torno a teorías sobre las acciones morales, cómo debemos comportarnos, cuáles son los principios de la acción, cómo fundamentamos las acciones, etcétera. Cuando estamos hablando de ética, estamos hablando también de actuar éticamente, de ser individuos éticamente competentes, o dicho al revés, ser competentemente morales. Y entonces aquí tenemos una tensión que va a ser muy importante para la enseñanza de la ética en particular, pero también para la enseñanza de muchos saberes. La tensión yo la quiero recrear a partir de 4 preguntas que son, pues, en últimas, de alguna manera la misma pregunta, pero son fundamentales porque justamente de ellas se deriva cierto retraso en las acciones, de ellas se deriva la posibilidad de también uno eximirse de responsabilidades. Entonces las voy a plantear porque vamos a profundizar luego en ellas. Tengo que saber primero para poder actuar adecuadamente. Tengo que saber primero, o sea, tengo que tener primero conocimientos para luego yo poder actuar adecuadamente, entiéndase por adecuadamente, en todas sus versiones, actuar de modo justo, actuar de modo bueno, actuar de modo correcto, ¿sí? Actuar según las reglas del convivir. Es decir, tiene que haber primero un conocimiento. Las acciones dependen de un conocimiento previo. Leopold planteaba la pregunta más o menos en los mismos términos. Leopold es un ecologista. Él escribió un almanaque en los años 40 debido a la crisis ecológica que él ya presentía, crisis ecológica que él describe de una manera tal que uno se da cuenta que en los años 40 ya estaban presentes exactamente los mismos problemas que hoy tenemos hoy en día, solo que hoy están más agudizados. En ese momento se decía que la clave para responder a los problemas ecológicos y a la destrucción de la naturaleza era que primero había que educar a los seres humanos y que de la educación dependía que pudiésemos actuar correctamente. Entonces él se preguntaba algo así como, ¿debe la educación preceder a las reglas? Y la pregunta la pueden traducir ustedes de otra manera. Necesitamos más educación, y les subrayo el más, necesitamos más educación para poder hacer lo correcto, para comportarnos como tenemos como comportarnos. Dicho en el contexto de la crisis ecológica actual, en la que destruimos la naturaleza, sometemos a muchos animales a tortura en su masificación, en la industria cárnica, etcétera, etcétera. Necesitamos más educación para poder evitar la catástrofe. Es un asunto cuantitativo. Y la última pregunta, que es casi idéntica a las otras, sería, ¿más teoría nos hace más competentes? Entonces, espero que a la luz de estas preguntas ustedes ya estén empezando a intuir cuál es la tensión que yo les quiero presentar acá a la hora de hablar de la
enseñanza de la ética. Y el problema radica en creer que los conocimientos teóricos son el fin de la enseñanza y por tanto, hasta que no se adquieran esos conocimientos teóricos que son el fin de la enseñanza, no se puede actuar competentemente en el mundo de la vida. Y ese es el error del que yo quiero hablarles hoy y del que quiero prevenir, porque a pesar de todos los avances en la enseñanza y en la didáctica, pues es común ver que se sigue reproduciendo esta forma de pensamiento en el que la teoría, los contenidos, el conocimiento es un fin en lugar de ser el medio. Y hay una gran diferencia entre ser fin y medio. Repito, el conocimiento, los contenidos se presentan como fin cuando en realidad son el medio para las acciones. Y cuando los presentamos como fin, entonces lo que hacemos es retrasar la acción. Lo que hacemos es debilitar nuestra competencia para ser seres morales que tomamos decisiones adecuadas en los contextos en los cuales interactuamos. Entonces, esta es la problemática que nos lleva a la pregunta por cómo se debe enseñar la ética. Entonces, ya paso al segundo momento de la charla, donde voy a hacer como una reconstrucción bastante general. Lo que hoy voy a tratar yo acá, o lo que ya estoy tratando, pues da para todo un semestre, incluso para todo un programa de maestría, como el que concibimos ya en el Instituto de Filosofía. Bueno, entonces comencemos hablando del famoso recelo socrático. Los que han leído los diálogos platónicos se habrán dado cuenta que Sócrates no solamente insiste todo el tiempo en no poseer el conocimiento, o es la clásica ignorancia socrática, que se traduce en la famosa modestia socrática. Y además Sócrates insiste todo el tiempo en no aparecer como una autoridad, como un maestro que posee un conocimiento que quiere imponer a sus seguidores, sino que Sócrates sobre todo lo que asume es la posición de ser, llamémoslo así, de pronto la palabra más correcta sería un educador. No es un maestro, sino un educador. Y en tanto educador, su misión no es imponer una verdad, no es imponer un contenido, sino lograr que sus seguidores o discípulos, como lo quieran llamar, por sí mismos sean capaces de ganar, insisto, por sí mismos, desde sí mismos, los criterios para poder emitir juicios. Y los juicios no son solamente juicios sobre las acciones, es decir, juicios morales, uno también puede emitir juicios objetivos sobre el mundo que contempla. Cuando hablamos del desarrollo, cuando hablamos del conocimiento del mundo a partir de sus leyes y fenómenos, que es un conocimiento claramente físico, químico, biológico, si quieren, también del mundo, en ese contexto también, más allá de que los contenidos son objetivos, también se pueden emitir juicios. Entonces el recelo socrático va de la mano con que esos juicios que yo emito deben ser juicios que son el resultado de mi propio esfuerzo y nunca de una imposición por parte de un maestro o de una figura autoritaria. En ese contexto, pues, el recelo socrático nos llevaría por lo menos a 3 afirmaciones que son importantes, y valga la pena de una vez decir que ese recelo socrático ha permeado la historia de la enseñanza y de la didáctica filosófica. Tiene diferentes momentos y recepciones. Por supuesto, hay otras tendencias, pero digamos que acá la que se acomoda mucho al tema que estamos tratando es justamente la que se mueve en esta línea socrática, como lo voy a mostrar en un momento. Entonces, por lo menos hay 3 aspectos que quiero resaltar. Para Sócrates, la ética no es un saber que pueda enseñarse directamente, sino que la ética es un saber
no solo un saber, o sea, es un saber en el sentido en que está ligado a conocimientos previos que hay que adquirir. Entonces, es un saber, pero también es un saber hacer que está ligado al desarrollo de competencias que expresan un compromiso ético con el entorno. Esto puede que suene muy denso, pero es muy importante. Sócrates está completamente convencido que si se trata de determinar las condiciones de lo bueno, cómo debo comportarme, cómo debo vivir, cómo alcanzo la autosuficiencia, cómo es posible la felicidad, todos en sí mismos problemas éticos que están también ligados a la convivencia, no se le puede comunicar este saber directamente a un individuo, porque eso sería una imposición, sería decirle directamente cómo debe comportarse y cómo debe vivir, sino que la ética debe enseñarse de una manera indirecta. El individuo debe ser confrontado con su entorno, con la realidad a la cual pertenece, y en esa confrontación con su entorno y la realidad a la cual pertenece, el individuo debe descubrir por sí mismo el compromiso y la importancia de las relaciones con sus semejantes y asumirlo como algo constante en su existencia. Entonces, por lo tanto, lo que hace es, en el recelo socrático, lo que está en juego es guiar o dirigir el desarrollo de las competencias de aquellos que nos hace ser capaces de actuar de manera moral. Y por lo tanto, Sócrates se negaría a algo así como una enseñanza directa de la ética. En ese sentido, ni estamos enseñando teorías cuando enseñamos ética, por decirlo así, aunque ahora voy a presentar eso en otra perspectiva, sino que lo que estamos enseñando es cómo adquiero yo la habilidad de tener esa competencia moral que es necesaria para interactuar con los demás. Entonces, la consecuencia inmediata de esto, ya la acabo de resaltar, es que la enseñanza de la ética ha de ser indirecta. Esto es, la enseñanza se centra en las y los estudiantes exclusivamente y en el proceso de apropiación crítica del conocimiento aplicado a un entorno. ¿Eso qué quiere decir? Que la enseñanza no se centra en primera instancia en teorías, escuelas, conceptos. La enseñanza no se centra en la autoridad del maestro, sino que la enseñanza se centra en las y los estudiantes, que son los que tienen que, al modo de un proceso, poder desarrollar aquello que es necesario para que sea aplicado a un contexto específico con el cual interactúa. Y por eso, enseñar ética necesariamente sugiere el tercer momento, que es la descentralización de la función del educador como autoridad que impone conocimientos, formas de ser y de comportarse. Por supuesto, esto no significa que no exista ya, cuando ustedes leen estudios sociológicos, o por poner un ejemplo clásico que es el de Piaget, cuando habla del criterio moral en el niño, es claro que la moral primero viene de afuera, es impositiva, los padres les dicen a sus hijos qué deben hacer, qué no pueden hacer, cómo deben comportarse, no toques esto, no hagas aquello, no saltes, no hables, come con la boca cerrada, en fin. Por supuesto, la moral al principio es heterónoma, pero si va a haber un criterio moral en el niño, es importante que la moral deje de ser algo que viene de afuera, algo heterónomo, impuesto, en este caso, como les acabo de decir, por los padres, y se convierta en un producto de la autonomía. Es decir, que la moral sea el resultado de reglas que yo sigo porque yo comprendo la importancia de las mismas y también porque soy capaz de cuestionarlas. En ese sentido es que el recelo socrático se opone a cualquier intento heterónomo de concebir la enseñanza de la ética. Un momento que ya, no quería pasar la diapositiva.
Entonces, lo que ustedes tienen ahí en lo que les acabo de escribir son como quien dicen los 3 momentos del método socrático a la luz de esas 3 caracterizaciones que acabamos de ver. Que primero es fundamental la reflexión autónoma sobre preguntas filosóficas a partir de la propia percepción y comprensión. Eso es fundamental hoy en día. Al final yo les voy a mencionar, son muchos los métodos que ustedes encuentran para una enseñanza apropiada de la ética. O sea, la lista es larga, yo les voy a mencionar algunos, pero en ninguno de ellos debe faltar este aspecto. Así que la reflexión autónoma sobre preguntas filosóficas siempre surja del contexto en el que los individuos viven, porque ese contexto es una fuente de motivación. Si ustedes leen, por ejemplo, un libro como el de Tugendhat, que se llama El libro de Camila y Andrés, en el que niños discuten sobre cuestiones morales, uno se da inmediatamente cómo las preguntas surgen del contexto. O un niño que le robó la tarea a otro, o en las noticias se habló de un asesinato atroz de una persona que fue secuestrada, o se encuentra uno con una situación en la que está en juego es el problema de mentir para la convivencia. Es decir, hay situaciones que son completamente cercanas a la reflexión y que pueden orientarse para que la autonomía se desarrolle en los procesos. Entonces, el método socrático sugiere este momento de reflexión autónoma basado o con relación siempre al mundo de la vida en el cual los individuos se encuentran. Además, el esfuerzo por aclarar los propios pensamientos y preguntas, de modo que el conocimiento de la verdad sea resultado de una actividad autónoma bien fundada. O sea, no solo se trata de reflexionar sobre lo que percibimos, sino también de lograr aclarar nuestros pensamientos, de lograr argumentar aquello sobre lo que estamos reflexionando y ofrecer criterios para resolver problemas. En esa medida, miren que todo el tiempo el método socrático está permeado por ese principio de la autonomía. Y en consonancia con lo que vimos en la diapositiva anterior, el método socrático otra vez vuelve sobre la función del educador, que es sobre todo acompañar y apoyar en el proceso de aclarar y responder a los problemas. Y es muy diferente acompañar y apoyar a una tendencia que lamentablemente uno todavía encuentra en la educación. Adoctrinar sería lo contrario. Imponer, ¿sí? Por ejemplo, también sería lo contrario. Y todo lo que va ligado a ese adoctrinamiento e imposición, que son mecanismos que determinan de un solo modo la conducta o de un modo conveniente la conducta de los individuos. Si tomamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, tendencias recientes, pues una no tan reciente, la otra sí, en las que el recelo socrático y el método socrático juega un papel importante en la enseñanza de la ética, pues de un lado tenemos a Leonard Nelson y actualmente a Georg Lind, y en los dos encontramos pues algo muy similar a lo que les estoy tratando de reconstruir en este momento de una manera muy general. Por ejemplo, en Leonard Nelson el argumento sería algo planteado más o menos de la siguiente manera. No se trata de enseñar sin más filosofía, es decir, enseñar contenidos, como quien dice, vamos y vemos cuáles son las principales escuelas, los principales autores, sus principales teorías, los repetimos, los repasamos y de manera inmanente reconstruimos los argumentos y nos familiarizamos por completo con puros contenidos, al punto de que la filosofía se vuelve un asunto abstracto. Entonces no se trata de enseñar sin más filosofía con contenidos, sino de enseñar a filosofar. No se trata de comunicar un saber, simplemente otra vez estamos hablando de contenidos. No se trata de comunicar un saber,
sino de desarrollar la capacidad de analizar y comprender problemas y de actuar de acuerdo a dicha capacidad. Noten que acá en esto que les estoy reconstruyendo con mis propias palabras, noten que no se está diciendo que los contenidos o el saber no sea importante, sino que, como les dije ahora, es más bien un medio para la acción. Y lo importante en la enseñanza de la ética no es tanto ese contenido o toda esa teoría, sino la capacidad que yo tengo de actuar, la capacidad que yo tengo de comprender mi entorno, de argumentar a favor o en contra de situaciones, problemas, convicciones, dilemas morales que nos encontramos día a día. Y si no se desarrolla esa capacidad de analizar y comprender y de actuar, pues entonces la enseñanza de la ética es superficial. En Lind encontramos, él tiene un texto muy interesante, creo que no estoy seguro de cómo se tradujo al español, es algo así como que la moral es enseñable, y siguiendo a Kohlberg y experimentos que él mismo realizó en la enseñanza de la ética, él llega a la conclusión de que si hay algo que se debe enseñar en la ética es a ser moralmente competentes. Y por eso él distingue entre orientación moral y competencia moral. Y en los experimentos que realizó en el aula, justamente lo que él trató fue de ver cómo podía fortalecerse esa competencia moral en las y los estudiantes. La orientación moral, como pueden ver ahí, me dice cómo debo comportarme y por qué debo ser bueno, pero la competencia moral es la capacidad de hacer juicios o valoraciones por sí mismo y actuar según razonamientos morales. Noten que la tensión que yo les estoy tratando de describir es entre la apropiación pasiva de un conocimiento y la apropiación activa y aplicada de un conocimiento. Porque una cosa es que a mí me digan cómo debo comportarme y por qué debo ser bueno, y que en ese decirme a mí me ofrezcan argumentos, y otra cosa es que yo por mí mismo sea capaz de hacer valoraciones y a partir de ahí tener razonamientos morales que contribuyan a mi crecimiento moral. Entonces, por eso la atención está puesta entre, ¿es la enseñanza de un contenido o es la enseñanza el desarrollo de una habilidad? Esa es la discusión que yo estoy tratando de reconstruir y de poner acá de poner a su consideración. Entonces, en los esfuerzos de Leonard Nelson o de Georg Lind, encuentran ustedes una forma interesante de apropiación de ese recelo y método socrático. Y si ustedes se ocupan de la obra de ambos autores, pues van a encontrar un material interesante de cómo aplicar esto al aula de clase. Pero que quede por favor en mente lo que les estoy tratando de decir, que lo fundamental en ambos casos es el paso a la acción. La acción, pero una acción fundada, argumentada. Una acción que proviene de mi capacidad de confrontarme con las situaciones, analizarlas y llegar a conclusiones. Y todo esto se puede enseñar. O Lynn diría, esto es lo que propiamente debería enseñar la ética. Insisto, esta competencia moral. Las primeras conclusiones que encontramos nosotros entonces de esto que les acabo de presentar serían las siguientes. La enseñanza de la ética no es en primera instancia la enseñanza estricta de contenidos. Les pido resaltar eso, no es en primera instancia la enseñanza estricta de contenidos. Con eso no estoy diciendo que quede claro, los contenidos son importantes, sí que lo son, pero no es lo fundamental. La enseñanza de la ética no es en primera instancia la enseñanza estricta de contenidos, sino la formación de competencias morales
a partir de las cuales las y los estudiantes aprenden a valorar críticamente su entorno y a reaccionar positivamente frente a él. Noten que subrayo la expresión, los adverbios críticamente y positivamente, porque la valoración siempre ha de ser crítica. Crítico quiere decir que yo cuestiono lo establecido. Ustedes tienen muchos casos para ello, más allá de que ustedes estén o no de acuerdo conmigo. Cuando hablamos del maltrato de animales, por ejemplo, en las corridas de toros, nosotros estamos haciendo una valoración de una crítica, estamos haciendo una valoración crítica de una práctica socialmente aceptada. Puede que esa práctica haga parte de las costumbres de una comunidad, puede que incluso argumenten que eso es fundamental para la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos en esta comunidad, es decir, matar toros en la plaza, pero la valoración crítica de esa situación me debe llevar a mí a reconocer la crueldad de ese acto, por más que haya sido aceptado socialmente, y reaccionar positivamente frente a ese acto es, primero, por supuesto, no participar de ello, y segundo, buscar la posibilidad, y por eso hablábamos ahora de un ejercicio activo de la ciudadanía, de que algo que aparentemente es bueno sea considerado como malo y se transforme. Entonces, sin esa valoración crítica y esa reacción positiva, la enseñanza de la ética es superflua. Las competencias, entonces, son propias de un pensar autónomo, responsable y siempre comprometido con el entorno. Y de ello, pues, surge un problema que es el que voy a tratar ya a continuación. Y es, si el contenido no es lo prioritario, si lo que importa es el desarrollo de competencias morales, ¿cuál es la relación o cuál debería ser la adecuada relación entre la apropiación de contenidos y su aplicación, entre teoría y praxis? Sería como la pregunta de la que nos vamos a ocupar ya de inmediato. Por supuesto, yo no desconozco que esta relación entre teoría y práctica o teoría y praxis es como un triángulo que se retroalimenta. En este triángulo tenemos la fundamentación teórica, por supuesto lo pensado por los grandes filósofos, lo pensado en la tradición, escuelas, conceptos, teorías, etcétera, son importantes. Y el que se dedica a la filosofía y se especializa en la filosofía, pues ha de conocer los fundamentos teóricos de la disciplina, pero la teoría necesariamente debe aplicarse a los contextos específicos. Y por eso es que hemos tenido el auge de las éticas aplicadas en los últimos años. Tenemos la ética animalista, la ética animal, ética de los medios, la ética del medio ambiente, en fin, ética aplicada a muchos contextos que son fundamentales en los que tenemos que considerar situaciones específicas para entender los problemas morales que se derivan de ahí y la necesidad de transformar prácticas. Y en el problema que nos ocupa, no solo se trata de que hay fundamentos teóricos y hay una aplicación de esos fundamentos a la realidad, está el otro asunto, que es el de cómo puede ello ser enseñado, cuál es la didáctica que hay tras ello. Así las cosas, al interactuar con estos tres ejes, digámoslo así, de la ética, la fundamentación, la aplicación y la enseñanza, vemos que hay una necesidad de concebir la ética de un modo complejo y amplio, en el que lo incondicionado, que es lo que surge de la fundamentación teórica, por ejemplo, los valores absolutos que como seres tenemos presentes. Recuerden, en la fundamentación teórica ustedes encuentran valores como la dignidad, el respeto, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la justicia, como esos valores absolutos teóricos son confrontados con situaciones específicas y vemos que los valores son relativos y dependen de circunstancias temporales y espaciales. Y ello permite comprender, para poner un ejemplo, que un valor absoluto, por ejemplo, como la idea del Estado, nosotros decimos que el Estado
es el estado justo que garantiza la felicidad de los individuos, eso lo decimos de una manera abstracta. Comprendemos que tiene formas válidas de concretizarse según contextos y situaciones, o que la dignidad no es exclusiva, la dignidad, que es otra vez un concepto que puede ser teorizado, no es exclusiva de un género dominante, sino que el género adopta formas que igual expresan la dignidad. O también podemos comprender que la naturaleza puede tener derechos y que merece respeto, más allá de que nuestra cultura solamente vea a la naturaleza como un medio para satisfacer necesidades. Entonces, lo que les estoy tratando de decir es que por más que haya concepciones teóricas, y acabo de mostrar los ejemplos de la dignidad o del Estado y del derecho, esos conceptos necesariamente tienen que estar aterrizados a la práctica, tienen que tener una aplicación. Y la enseñanza y la didáctica se nutre sobre todo es de esa relación con el momento de la aplicación de los conceptos. Por lo menos les puedo mencionar 3 dimensiones porque me quiero concentrar en el tercer eje de ese triángulo, que es la enseñanza y la didáctica de la ética. Hay 3 dimensiones que son consideradas en todos los estudios. Hay una dimensión teórico-conceptual. En esta dimensión teórico-conceptual lo que importa es la formación. Aquí el análisis adquirido gira en torno, por ejemplo, a la génesis y estructura de la didáctica filosófica, poniendo especialmente atención en el concepto de formación, en el contexto de los restos actuales del humanismo y de una sociedad cada vez más tecnificada y permeada por una vida inmersa en las redes sociales. Y por eso volver a los principios del pensar por sí mismo, que son fundamentales en el método socrático, o del aprender a pensar en oposición a toda forma de automatismo, como cuando reconocemos que una práctica debería ser válida solo porque está anclada en las costumbres. Tenemos que volver a los principios de la capacidad de juzgar y de la responsabilidad y reconocer que siguen siendo los principios de la verdadera formación a la que aspira la didáctica en la ética. Esta dimensión teórico-conceptual se orienta básicamente por 3 preguntas. ¿Qué es la formación ética y cómo puede aprenderse su núcleo metódico y conceptual? ¿Qué le ofrece la formación ética al individuo y a la sociedad? ¿Y cuáles conocimientos y métodos son necesarios para conducir al individuo al desarrollo de competencias morales y al cultivo de la ética? O sea, como quien dice, pues si nos vamos a ocupar de la enseñanza de la ética, pues necesariamente hay un momento teórico conceptual que es fundamental y del cual depende que uno pueda desarrollar las estrategias y los métodos para enseñar la ética. Pero además hay un momento, una dimensión empírico-crítica. Esa dimensión tiene que ver con la evaluación. Algunos de ustedes, si ya están familiarizados con esto, saben que las nuevas tendencias en educación nos han llevado de pasar de una evaluación meramente cuantitativa que responde a modelos bastante impositivos, más a una evaluación cualitativa, y lo que está en juego es la evaluación justamente del desarrollo de esas competencias morales que surgen de los procesos reflexivos de los y las estudiantes. Y importante acá en este concepto de evaluación es que entonces nosotros cuando evaluamos cualitativamente, nosotros además estamos considerando otros aspectos de las competencias, como por ejemplo que las competencias también son del orden de lo volitivo, de lo motivacional, de lo social. Razón por la cual la evaluación y sus instrumentos deben operar con una concepción más amplia de las competencias que se están midiendo. Y finalmente, que es lo que más nos interesa para esta charla de hoy, es la dimensión metódico-práctica. Es decir, los métodos, las estrategias, las herramientas que uno debe usar para la enseñanza de la ética.
como justamente me quiero concentrar es en esta dimensión metódico-práctica, pues voy a tratar de mostrar muy rápidamente como una lista general de esos, porque por supuesto yo no me puedo concentrar en cada uno de ellos. Todos estos métodos tienen sustentos, hay autores que tienden más hacia un método que hacia otro, pero lo interesante es que en todos estos métodos está en juego lo que ya les dije desde el principio. La ética es ciertamente un saber, pero lo que importa en la enseñanza de la ética no son tanto los contenidos propios de ese saber, sino el desarrollo de las competencias que me permiten a mí hacer valoraciones morales y comprometerme con mi entorno. Y si lo que yo quiero es despertar o fomentar el desarrollo de esas competencias o de esas habilidades, entonces yo tengo que encontrar formas de enseñanza acorde a esas habilidades que quiero fomentar. Entonces, aquí yo lo que les estoy presentando es una enumeración de muchas estrategias. Cada una da para un ensayo completo y para hablar de las estrategias concretas al interior de cada una de estas prácticas. Por ejemplo, uno en clase puede hacer el uso de orientación a problemas, o puede trabajar el método de la referencia al mundo de la vida, orientar a competencias, se puede trabajar desde perspectivas de género, desde interculturalidad o el animalismo, problemas que tienen que ver con el animalismo, ya saben que se trata de la explotación de los animales para su consumo, o la explotación de los animales para la investigación, o la explotación de los animales en la industria cosmética y para el entretenimiento. O nosotros podemos hacerlo a la luz de estrategias que tienen que ver con el medio ambiente y la destrucción de la naturaleza. Allí surgen asuntos como si se puede hablar de derechos de los animales o derechos de los seres vivos, cómo se incluyen la naturaleza en general en nuestros procesos de toma de decisión. También podemos tratar estos problemas de la enseñanza de la ética desde orientaciones que tienen que ver más con la ciencia. Hay otros métodos que se han popularizado en los últimos años, a lo mejor algunos de ustedes los conozcan, como la filosofía para niños. El caso de Lind, el autor que les presenté ahora, y de su libro de si es enseñable la moral, él opta por la resolución de dilemas, que es fundamental para el crecimiento de los y las estudiantes, enfrentarlos a situaciones, a dilemas en los cuales ellos deben comprender el dilema y a partir de ahí argumentar a favor o en contra de qué están y cómo pueden asumir una situación. Están los experimentos mentales, los debates, ensayos creativos, ensayos argumentativos, el pensamiento performativo, es decir, la inclusión, por ejemplo, de expresiones teatrales en la enseñanza de la ética, las imágenes y los cómics, la enseñanza de la ética por medio del cine y de la música. Es decir, la gama es muy amplia, pero quiero insistir en la tesis de que todo esto confluye en la idea según la cual enseñar ética no significa que en el aula de clase vamos a tratar principalmente teorías y conceptos, sino que más bien vamos a buscar la manera de confrontar a las y los estudiantes con su entorno inmediato, desde cualquiera de estas estrategias que están viendo en pantalla, para que a partir de ahí ellos desarrollen criterios que les permitan emitir juicios y a partir de esos juicios actuar de una manera consecuente. Por eso estoy insistiendo todo el tiempo de que la enseñanza de la ética está ligada, al menos como yo lo veo, es al desarrollo de competencias que nos permiten ser, valga la redundancia, moralmente competentes o moralmente hábiles, moralmente comprometidos. De ese desarrollo, de esas competencias morales, es del que depende la transformación positiva de la sociedad. Miren que cuando
planteamos la enseñanza de la ética en estos términos, entonces ya vemos el problema de otra manera. No se trata de más contenidos, no se trata de más educación en torno a conceptos, escuelas y teorías, que no se trata de saber más, sino de que se trata de aprender a actuar o de aprender a hacer. En concreto, y esto de una manera muy resumida, pues puedo hablarles al menos de esta lista que les acabo de presentar. Es muy interesante, por ejemplo, el trabajo en aula de clase con la orientación a problemas o el trabajo en aula de clase con la orientación a competencias. Por supuesto, cuando yo trabajo con problemas, lo que yo haría al llegar al aula de clase es traer una lista de problemas filosóficos relevantes. Por supuesto, estoy hablando de problemas éticos relevantes. Esas listas pueden venir de recortes de periódicos o los puedo traer a partir de noticias que yo encuentro en la televisión, en fin, problemas que yo puedo identificar. Estos problemas son problemas del entorno. Lo normal es que estos problemas son presentados a las y los estudiantes. Ellos deliberan sobre los problemas y la idea es que de una manera colaborativa logren ponerse de acuerdo sobre un problema que quieren tematizar. O sea, es fundamental no solo llevar problemas que ellos puedan identificar y que puedan sentir una motivación para tratarlos. Por eso debe haber una gran diversidad de problemas y brindar al espacio para que haya una discusión en la cual se elija un problema que todos quieran trabajar de modo conjunto. Ya las diferentes tácticas o estrategias para que se fomente la discusión, argumentación en torno al problema a elegir, pues eso también es documentable y es medible, pero una vez se identifica el problema a partir de una lista, ese problema es del entorno, genera sensibilidad, empatía, discusión, etcétera, tiene lugar el trabajo colaborativo y se logra que los estudiantes sean capaces de formular las preguntas orientadoras que se derivan de un problema y las posibles soluciones a ese problema. Entonces, esta práctica es muy interesante, sobre todo por la democratización del aula, por la interacción que se genera y por la cercanía que tienen los problemas con los entornos en los que las y los estudiantes interactúan. La orientación a competencias, que yo he venido insistiendo pues, en este tema de las competencias en toda la charla, tiene que ver más con adquisición de competencias a partir de las cuales se puede contribuir a la solución de los problemas morales. Miren que si en la orientación a problemas se trata más de identificar problemas, derivar de ahí preguntas y preguntarse cómo se puede responder a las preguntas, la orientación a competencias es un siguiente paso, porque es aquí donde realmente intentamos responder a los problemas morales que hemos planteado en el otro método. Es aquí donde se desarrollan las destrezas para uno poder emitir juicios morales sobre las situaciones que se están describiendo. En todo caso, sea que uno opte por orientarse a problemas, orientarse a competencias o a muchos de los otros aspectos que señalé en la diapositiva anterior, que pueden ser mencionados como herramientas o como medios o como métodos o como prácticas. Lo importante es que haya un desarrollo y puesta en práctica de la capacidad de juzgar y actuar de los estudiantes. Y esto sí que se puede enseñar. O realmente la tesis aquí es que lo enseñable en ética es este desarrollo y puesta en práctica de la capacidad de juzgar y actuar. Y yo creo que con eso ya debe haber quedado claro que cuando preguntamos si la ética se puede enseñar y cómo se debe enseñar, ya debe haber quedado claro
que lo que estamos diciendo acá es que definitivamente pasa a un segundo plano la enseñanza de conceptos y teorías cuando estamos hablando de la enseñanza de la ética. Pasa a un segundo plano, no es despreciado, pasa a un segundo plano. Además, y con eso me voy acercando al final, no podemos pasar por alto la función ética del educador. Noten que no estoy hablando de la función del educador, sino de su función ética. Yo la resumo aquí al menos en dos aspectos. Son discutibles, pero son los dos aspectos en los que yo quiero concentrar o más bien llamar la atención. La función ética del educador, de acuerdo a lo dicho, en la medida en que se resaltó el conocimiento no puede ser impositivo, la ética no se enseña de manera directa, la ética es el resultado de un esfuerzo colaborativo, de un desarrollo de capacidades, etcétera, etcétera. Entonces, el maestro sirve de guía y apoyo, es un mediador en la construcción colectiva y cooperativa del conocimiento. Para hacer eso, para ser una guía y un apoyo y un mediador en este sentido, se requiere arte. ¿Sí? O sea, esto no es algo tan fácil, lograr despertar esa motivación y ese compromiso ético con los problemas, situaciones, con dilemas, con conflictos propios del entorno. Pero por supuesto, para yo ser guía y apoyo, para yo ser un mediador, pues yo no puedo renunciar al momento del saber teórico y debo ser capaz de introducir ese momento en el proceso educativo. He insistido todo el tiempo que ese momento se puede introducir siempre como medio, nunca como fin del proceso educativo. Entonces, esa es una función fundamental. Por supuesto, esto implica pues tener conocimientos como los que veíamos ahora en los ejes que les mencioné. Pues para yo poder ser realmente una buena guía, apoyo y mediador, pues esas dimensiones teórico-conceptual, empírico-crítica, metódica práctica, son habilidades que debe desarrollar el educador. Y esas habilidades se ponen al servicio de esa construcción colectiva y cooperativa. Y otra función ética que yo sí considero realmente importante y que se suele descuidar, se puede expresar en los siguientes términos. El educador debe ser lo que enseña. O sea, es decir, yo tengo que ser moralmente consecuente. Yo no puedo enseñar algo en lo que yo no creo. Yo no puedo enseñar algo que yo mismo no hago. Yo no puedo contribuir colectiva y cooperativamente a que los estudiantes sean sensibles con un entorno y con un problema. De nuevo vuelvo a la problemática del animalismo, el maltrato animal, el uso de los animales para el entretenimiento, el consumo, etc. O sea, yo no puedo ser esa guía y apoyo para esa construcción colectiva en torno al mal que le causamos a los animales si yo, como educador, no soy consecuente con ese saber que estoy, o con ese desarrollo de competencias que estoy intentando fomentar en las y los estudiantes. Entonces, ser lo que recuerden que la enseñanza es indirecta, entonces aquí el imperativo es ser lo que indirectamente enseña. Aquí no vale eso que hemos visto tanto en el aula de clase. Sí, Rousseau hizo tratados impresionantes sobre la educación, pero era un mal padre. Acá definitivamente el ser consecuente es fundamental si es que va a haber una verdadera enseñanza de la ética. Dicho de otras maneras, las competencias que yo como educador busco desarrollar libremente en los demás, ¿sí? Ese pensar por sí mismo, ese ser crítico, esa capacidad de emitir juicios morales, yo tengo que desarrollar esas competencias en mí mismo. Y entonces la enseñanza de esas competencias morales deben reflejarse también en mí mismo como educador.
O sea, esa consecuencia ética es fundamental. Y eso a veces, lamentablemente, muchas veces se pasa por alto. Esa convicción en la enseñanza es fundamental. Y esto me lleva ya, pues para terminar, a unas conclusiones finales que yo sintetizo pues acá en estos dos breves párrafos. En la enseñanza de la ética, y lo he dicho pues durante todo este rato, los contenidos son medios para alcanzar el fin de una competencia moral comprometida con el entorno y el ejercicio de ciudadanías ampliadas. O sea, una enseñanza de la ética que no contribuye a la autorrealización, a la autodeterminación y al compromiso activo con la sociedad o el entorno al cual pertenecemos, es siempre una enseñanza precaria o insuficiente. Además, el compromiso ético abarca no solo el cuidado de sí, o sea, no es una dimensión que se reduce solo a nuestros intereses. El compromiso ético abarca el cuidado de los demás seres humanos con los que interactuamos, pero también el compromiso con la naturaleza en general. La enseñanza de la ética, basada entonces en este desarrollo de competencias morales, pues debe posibilitar el crecimiento moral, no solo de los individuos particulares, sino también de la sociedad en general. Y ello me lleva ya a un pensamiento final a partir de una cita de Aldo Leopold, y es la siguiente: nunca se ha logrado un cambio importante en la ética, sino un cambio interno en nuestras prioridades intelectuales, lealtades, afectos y convicciones. Y mi idea acá hoy era decirles a ustedes que este cambio interno depende en buena medida de esa enseñanza de la ética en la cual, como les acabo de decir, el desarrollo de las competencias y habilidades morales es lo fundamental. Bueno, y con eso termino. Nos queda entonces un buen espacio para las preguntas. Las pueden hacer ustedes, por favor, ahí en el chat de preguntas y respuestas. Creo que Laura me puede también ayudar para que no se me pierdan las preguntas. Y te agradezco, Laura, si de nuevo le compartes a los participantes el formulario para que ellos puedan registrar su participación. Muchas gracias entonces y bueno, ya estoy atento a qué preguntas tienen, qué dudas o qué desean que yo amplíe. Y Laura, si me ayudas, Laura, ¿estás ahí? Yo creo que aquí estoy. Si me ayudas, si puedes pues, a identificar preguntas a medida que se vayan haciendo, que me pueden escapar. Correcto, profe. Aquí Julián pregunta, ¿es posible separar al autor de su obra? Sucede cuando un artista intelectual o personaje público promueve una buena idea, pero en su cotidianidad comete una falta moral. ¿Esta falta invalida el conocimiento que antes compartió? Sí, gracias Julián por la pregunta. La pregunta es muy buena porque me ayuda a resaltar lo que yo he intentado decir durante toda esta charla. Es que yo no estoy hablando aquí de la consecuencia entre el pensamiento de un autor y sus actos. Yo aquí estoy hablando es de los educadores. O sea, estamos hablando de enseñar ética, ¿sí? Y de una propuesta muy concreta, que la enseñanza de la ética es la enseñanza que está basada en el desarrollo de competencias morales. Esa ha sido la tesis todo el tiempo. Y cuando yo dije lo que dije, que motivó su pregunta, estaba, y que está casi que en la penúltima diapositiva, cuando hablaba de la función del educador, es lo que estoy diciendo. Yo estoy hablando es de la función del educador. Por supuesto, nosotros, cuando es
Es muy molesto encontrar que hay autores que escribieron fantásticos tratados sobre ética, sobre moral, bien sea que hablasen de la fundamentación de la moral o que tratasen el modo en que debemos comportarse y cómo debe evolucionar la sociedad, y son tratados que valoramos mucho, y cuando vamos a ver su vida particular resulta que es una vida bastante pobre y poco consecuente con su teoría. Y eso lo vamos a encontrar una y otra vez. Entonces, respuesta. En el caso de los autores, pienso que es deseable que sean consecuentes con su teoría, pero eso no es un requisito. No invalida su teoría el hecho de que ellos no sean consecuentes. Pero en el caso del educador, eso sí me parece problemático. El educador sí tiene que ser consecuente. Y más si es educador en ética. Pues si su objeto es la enseñanza de la ética, y estamos hablando acá de contextos, por supuesto, en la educación primaria, secundaria, y también lo podemos llevar a un contexto universitario, filosófico, donde sí que nos relacionamos más con contenidos. Entonces, gracias, Julián. En el sentido del autor y su obra, sería bueno que fuesen consecuentes. Nos molesta que no lo sean, pero eso no invalida el conocimiento. En el caso del educador, definitivamente yo sí sería radical en que debe haber esa fuerte consecuencia entre lo que se enseña y cómo se vive. Laura, ¿vas a seguir leyendo o leo yo como quieras? Me gusta más que tú leas. Laura, ¿sí me escuchas? Perdón, profe, estaba hablando con el micrófono apagado. Dice Mario Dale. Néstor Benavides Fernández. Gracias, profe, por la conferencia. Es excelente. Mi pregunta es, ¿cómo enseñar ética en contextos donde puede haber trasfondos contradictorios? Ejemplo, ¿cómo enseñar una ética animalista en una escuela de medicina veterinaria donde por principio el animal es un objeto? Uy, Mario, esa sí es una pregunta difícil, pues como para otras 2 o 3 conferencias, porque yo aquí fui muy general. Cuando yo enumeré ahora esa lista de métodos, herramientas, que ya tienen, digamos, un soporte, y muchos de los que se mueven en este ámbito de la enseñanza y la didáctica no solo proponen un método, sino que lo sustentan ya en una praxis previa que han tenido en contextos específicos, miden la eficacia de ciertos métodos para la enseñanza, ¿cierto? Entonces, aquí uno de los objetivos de la enseñanza de la ética es generar conciencia. Y no solo generar conciencia, sino que una vez se genere conciencia, los y las estudiantes puedan apelar a criterios para estar a favor o en contra de una acción, ¿cierto? Entonces, si en el contexto de la medicina veterinaria en la que hay experimentación con animales, pues vamos a enseñar ética, pues por supuesto esto es todavía más compleja la pregunta que me estás haciendo, porque es la enseñanza de la ética en un contexto que también está mediada por un saber específico que es el de la medicina veterinaria. Y en la medicina veterinaria, más allá de cómo estén los desarrollos, ellos también tienen criterios éticos para la experimentación. Esto cada vez se ha ido perfeccionando más, ¿cierto? De causar el menos dolor posible a los animales con se experimenta, si la experimentación es o no necesaria, cuál es el objeto de la experimentación. O sea, entran muchos criterios ahí. Entonces, si yo tuviese que enseñar ética ahí, no solo tendría que conocer muy bien el contexto interno de los postulados éticos que rigen la práctica de la medicina veterinaria, sino que también tendría que estar en condiciones de mostrar las contradicciones internas que se derivan de la práctica y ponerlos en situaciones donde ellos tienen que estar en capacidad de emitir, de ser moralmente competentes, es decir, de saber reconocer si las prácticas que se proponen allí son o no necesarias, con qué criterios podemos nosotros establecer una escala de valores para medir la necesidad de un experimento. Muchas veces eso lo hemos constatado una y otra vez en la experimentación con animales. A veces la falta de que la información repose en lugares que puedan ser consultados
llevan a que se realicen experimentos que ya se han mostrado que no son necesarios, etcétera. Entonces, eso tiene muchas aristas, pero en todo caso, acá, Mario, parece que la confrontación con problemas, el análisis de casos, la reflexión sobre dilemas que se pueden derivar. El típico dilema es que esta experimentación promete el sacrificio de todos estos animales es necesario porque de ahí se derivaría de pronto la cura para el SIDA, ¿cierto? Entonces uno sí que puede guiar y apoyar el análisis desde la perspectiva de la ética, de qué argumentos o a favor se pueden dar en contra en las situaciones, de modo que ellos por sí mismos tomen decisiones que se ajusten al entorno e incluso que puedan optar por llevar un experimento distinto al que pensaban hacer desde un comienzo. Pero eso no es fácil de responder a lo que usted me está preguntando, pero en todo caso ahí la clave yo utilizaría por ejemplo ahí los dilemas como una buena herramienta para despertar la conciencia, confrontarse con las situaciones y ofrecer criterios fundados a favor o en contra, dependiendo del caso. Sí. Muchas gracias, profe. Dice Sebastián Toro Posada. Saludos, profesor Sergio. Muchas gracias por la presentación. Dos preguntas. Uno, la categoría de competencias dentro de la educación está ligada a un discurso globalizado de la educación presente en la UNESCO. ¿Hay otro concepto o categoría que no sea competencia, ya que esta trae consigo otros compromisos que generalmente arrastra cierta visión de un mundo de mercado globalizado? Y la segunda es cómo abordar el problema del relativismo en ética en contextos educativos. Sí, al parecer cada pregunta más difícil que la anterior. Sebastián, Sí, son muy buenas preguntas. Yo soy consciente de lo que estás preguntando. La competencia tiene el tufo de todo este asunto de los estudios de PISA. Y con competencia uno puede sospechar, con esto estoy entonces respaldando justamente lo que al principio usted estaba cuestionando en los problemas, que esta es una sociedad de mercado basada en el crecimiento económico, en la destrucción de la naturaleza, que cree que los recursos son ilimitados. Entonces la competencia puede ser un aliado del llamado desarrollo sostenible. Entonces yo sé que hay una concepción de competencia que puede despertar sospechas, pero como pasa con muchos conceptos, no necesariamente la competencia está puesta al servicio de un discurso globalizado. Uno también puede tener un análisis de las competencias desde una racionalidad distinta. Y muchos de los textos que yo he leído al respecto, ciertamente algunos sí pueden ir en la dirección que usted está mencionando, pero muchos de los textos que yo he leído al respecto desarrollan el discurso de las competencias siempre de modo crítico con estas tendencias globalizadas o con estos discursos globalizados de la educación. ¿Sí? Entonces, acá estamos, al menos yo sí estoy proponiendo una lectura de la competencia en un sentido pues más honesto, y es como el desarrollo de las habilidades que se requieren para el uso efectivo de una capacidad de juzgar en el contexto y por eso ahora hablaba de una concepción amplia de la ciudadanía, de una concepción de la racionalidad distinta a la dominante, ¿cierto? Entonces, competencia en ese sentido de la habilidad que me permite a mí emitir juicios, y por eso ahora lo decía yo, críticos, propositivos y por lo tanto con también efectos positivos en el entorno. Entonces, tendría que hablar aquí yo mucho más, pero definitivamente el concepto de competencia con el que yo opero es un concepto crítico del concepto de competencia propio de ese discurso globalizado de la educación que usted está mencionando. Y claro, cuando acá lo del relativismo, que también es una muy buena pregunta, es que justamente por la forma de la exposición que yo acabo de presentar y y por la dirección que le estoy dando, que la enseñanza de la ética no es en primera instancia una enseñanza de los conceptos, teorías, escuelas,
y de la fundamentación teórico-filosófica, sino que es la aplicación de la ética a contextos específicos en los cuales los individuos interactúan y por lo cual se requiere que sean moralmente competentes, pues necesariamente estamos en el terreno del relativismo. Ese relativismo es inevitable, es inherente a la enseñanza de la ética de la que estamos hablando. Otra cosa, si nos paramos en el terreno purista, a lo Kant, donde queremos es encontrar un fundamento universal de la ética válido para todos los tiempos y todas las culturas. No es de eso lo que yo les he hablado durante esta charla. Entonces, vuelvo y repito, es inherente al problema de la enseñanza de la ética que les he presentado hoy el relativismo. La respuesta tiene que ser relativista. Eso no quiere decir que renunciemos a que puede haber concepciones más o menos generales. Por eso lo decía ahora, el concepto de dignidad puede ser un concepto general, universalizable. El concepto de Estado es un concepto universal, generalizable. La justicia también, el respeto también. Pero cuando yo enseño ética, esos conceptos se relativizan. Porque lo que queremos es que los y las estudiantes sean capaces de reaccionar a las exigencias de su entorno. Entonces no abordamos el relativismo como un problema, sino como una realidad que dinamiza la enseñanza de la ética. Hasta ahí respondería yo por ahora a ese inquieto. Muy bien, profe, muchas gracias. Dice Juan Esteban, hay un ethos del maestro de la ética y está de alguna manera prevista en la maestría en filosofía mencionada antes de esta presentación. Sería la maestría en ética y enseñanza de la ética de la que estamos hablando. Hago esa pequeña como corrección. En la presentación vimos que hay una influencia fuerte de la figura de Sócrates desde el inicio, un sujeto que dice no conocer, pero que enseña algo indirectamente. Pero ¿cómo se podría educar o formar de esos maestros de la ética y garantizar en él o ella una maestría filosófica de la ética? Ah, bueno, sí, está hablando de la maestría filosófica de la ética. Y a la vez la capacidad de adaptar su conocimiento al contexto para respetar justamente lo que al inicio se denominaba una ciudadanía más amplia o diversa. Esto sin caer en la formación de personas conocedoras solo en temáticas puntuales de la ética, maltrato animal, problemáticas sobre género, etcétera. Sí, esta pregunta también tiene muchos aspectos. Es muy interesante de tratar y casi que con ella entonces pues sería como para uno hacer una publicidad del programa de maestría. O sea, el programa de maestría del que estás hablando, Juan Esteban, es el que en este momento estamos en inscripciones, sale el próximo semestre, la primera cohorte, y es una maestría en ética y enseñanza de la ética. Entonces, por supuesto, mucho de lo que yo les he presentado hoy está presente en la concepción de ese programa, pero no solamente eso, porque ese programa fue concebido de manera interdisciplinaria con otros colegas y por supuesto no predomina una única forma de comprender la enseñanza, pero si hay algo que sí predomina es la idea según la cual pues, la enseñanza de la ética es una necesidad y sí que hay un ethos del maestro, pero no un ethos en el sentido de que encontremos pues como unas reglas estrictas y cerradas de lo que significa ser un educador, pues para no llamarlo maestro, sino educador. Yo traté de mencionar al menos dos, de que se descentralice la figura del educador de manera que el proceso educativo no sea impositivo, sino una construcción colaborativa, y por lo tanto en esa medida el maestro es mediador, apoya en la construcción del conocimiento, y que el maestro sea consecuente con ese conocimiento del cual es mediador. ¿Sabes? Digamos que con eso no estoy desarrollando yo todo el ethos del educador, ni mucho menos, pero sí son dos elementos que nosotros concibimos como fundamentales a la hora de uno ofrecer un programa que justamente tiene como propósito formar a los educadores. ¿Sí? Entonces aquí estamos en otra dimensión, porque toda esta presentación que yo hice
es una presentación que se está enfocando más es en la enseñanza de la ética, sobre todo enfocada en la formación de los jóvenes, digámoslo, para decirlo de esa manera, ¿cierto? Entonces, ese fue como el enfoque mío hoy. La pregunta suya se está enfocando es en la enseñanza, en enseñarle en conducir a los educadores a enseñar la ética. Eso es lo que, pues su pregunta se enfoca más es ahí. Y por eso esa pregunta toca las tres dimensiones de las que estábamos hablando ahora. Uno, para conducir a los educadores a que sean conscientes de su función como educadores, pues uno sabe que eso pasa por estas tres dimensiones, la teórico-conceptual, empírico-crítica y metódica práctica. Y eso es diferente, porque cuando yo le enseño a los jóvenes ética, yo no les estoy enseñando a ellos didáctica de la ética, yo no les estoy enseñando a ellos sobre los problemas empírico-críticos que tienen que ver con cómo construyo yo la evaluación de los contenidos, de aquello que hace parte del desarrollo de sus competencias, ¿sí? Entonces, Juan Esteban, lo que le estoy tratando de decir es que una cosa es hablar de la enseñanza de los jóvenes, de la enseñanza de la ética para los jóvenes, y otra cosa es hablar de cómo debe ser enseñada la ética. Y eso ya en el contexto de aquellos que van a hacerlo efectivamente, que son los educadores, que sí implica la interacción de estas tres dimensiones. En el programa que nosotros hicimos, nosotros lo que intentamos fue, nosotros intentamos atender a estas tres dimensiones porque necesariamente tienen que interactuar, ¿sí? Y además, en el programa, y con eso termino, pues para no extenderme ahí, el programa que nosotros concebimos, lo que busca es desarrollar esa capacidad de ser moralmente competentes, pero no es una especialización en el sentido de que entonces yo solo hablo de animalismo, o yo solo sé hablar de medio ambiente, o yo solo sé hablar de problemas de los medios, o yo solo sé hablar de un problema específico, ¿sí? Que es lo que usted está, como creo que entiendo que está preguntando en el texto. Más bien, nosotros concebimos la maestría de manera que pueda permitir que uno se mueva en una amplia gama de problemas que son los que surgen de los contextos con los cuales nosotros interactuamos. Pues responder pues adecuadamente a su pregunta, no, el espacio no me da, pero lo que sí le quiero decir es que sí partimos como de un ethos del maestro, de unas dimensiones de la enseñanza y de transmitir todo el tiempo la importancia de esa ampliación de la concepción de la ciudadanía para que la enseñanza de la ética todo el tiempo apunte a situaciones concretas en las que los individuos se encuentran. Bueno, hay un mundo de preguntas, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos, entonces, gracias Juan Esteban y gracias, profe. Alejandra Cortés pregunta, profe, muchísimas gracias. ¿Se podría, en el contexto de la enseñanza de la ética, separar la ética de la moral? Lo pregunto porque pareciera que enseñar ética se equiparara a preparar el campo para promover acciones morales, entre comillas, esperadas o buenas. Sí, no estoy seguro de entender por completo la pregunta, sobre todo por el final, pero en el contexto de lo que yo hice hoy, o sea, si tienes razón, Alejandra, si lo que estás pensando es lo siguiente. Por supuesto, ya desde un punto de vista teórico, nosotros distinguimos entre ética y moral. O sea, alguien que se ocupe en sentido estricto de la ética de manera teórica tiene que ser capaz de distinguir ambas. Es decir, la ética como la reflexión teórica sobre la moral, y la moral más bien como la aplicación, pues digámoslo así, de la ética. O sea, por supuesto, yo soy consciente de esa distinción. En otro sentido, nosotros utilizamos ética y moral como sinónimos en el sentido adjetivo. Cuando decimos esa acción, la acción de X acción es moral o X acción es ética, estamos diciendo lo mismo. Yo acá en esta presentación no hice una distinción entre
una distinción teórica entre ética y moral. Y ello se debe sobre todo porque es que yo traté todo el tiempo ética y moral como sinónimos y en un sentido netamente práctico. Por eso yo puse la teoría como secundaria. La teoría, los conceptos, las escuelas, las tradiciones son medios, no desconocemos que es importante uno saber. Ah, sí, para un filósofo es importante saber, ese argumento es utilitarista, ese argumento es de tipo deontológico, o se inscribe en una dirección pragmatista, o qué sé yo, uno puede adjudicarlo a una especie, a una suerte de teoría ética o moral, pero a mí no me interesaba poner el acento en los conceptos y teorías, que no niego que sean importantes, sino en la praxis en cuanto tal. Que cuando nosotros estamos enseñando ética, realmente lo que estamos enseñando es actuar moralmente. Y por eso no consideraba en ese contexto importante hacer esa separación, hacer la separación entre ética y moral. ¿Sí? Entonces, de pronto, por eso tienes esa sensación, ¿no? De que enseñar ética se equipara a preparar el campo para promover acciones morales. Eso suena muy extraño, suena como muy conductista, ¿sí? Porque en realidad estamos entendiendo enseñar ética es más bien como promover todas esas disposiciones, habilidades y capacidades del individuo para poder resolver o emitir juicios en situaciones cotidianas. Y si la enseñanza de la ética es efectiva en esos contextos que tienen que ver con los jóvenes, pues de ahí puede derivarse ya un interés por profundizar en un sentido teórico. Pero lo que yo trato de decir todo el tiempo es que el objeto fundamental de la enseñanza de la ética no es la teoría, sino el desarrollo de esas competencias. Hasta ahí, Laura, con la respuesta para Alejandro. Gracias, profe. Dice Sara Giraldo Ríos. ¿Sería posible que se dé una apropiada enseñanza de la ética a los niños y personas que tienen dificultades con el entendimiento de los conceptos del bien y el mal socialmente aprendidos, sociópatas o psicópatas? ¿Cómo sugieres que se pueda realizar? Gracias, Sara. Esa pregunta me desborda porque ahí sí yo no tengo capacidad, pues no tengo conocimiento. Si está, una cosa es personas con dificultades cognitivas, pero otra cosa es lo que estás mencionando aquí, como aquellos que no pueden diferenciar entre el bien y el mal. Y en ese contexto, la verdad, yo no sé si desconozco los estudios al respecto que mostrarían si es posible conducir a una persona que tiene la incapacidad de establecer esa diferencia, si es posible, como quien dice, socializarla. Pues. Porque eso es lo que estás preguntando, si son socializables. Y hasta donde yo sé, por eso le digo que no le puedo dar sino una muy mala respuesta. Hasta donde yo sé, en ellos se manifiesta una clara incapacidad para hacer esa distinción. ¿Sí? O sea, incluso en muchos no se experimenta alegría ni sufrimiento, no son para nada empáticos, etcétera. Entonces no sé, por eso le digo, desconozco si existen estudios que muestren que se pueda revertir eso, esa situación. Y al desconocer esos estudios, pues mucho menos estoy en capacidad de sugerir cómo podría hacerse. Entonces ahí sí, Sara, me desborda la pregunta. Gracias, profe. Dice Verónica Giraldo. ¿Pueden los temas de la ética aplicada como el animalismo y la bioética volverse ideologizante en la medida en que posee unas posturas claras y cómo evitar esto, dado que los estudiantes puedan sentirse en contra de algunas de estas posturas? Esa es una muy buena pregunta, Verónica, sobre todo porque también ha habido muchas críticas al ecologismo, al animalismo, a
a éticas ambientalistas, al punto de hablar de ecofascismo o ecofascismo, etcétera. La pregunta es muy buena. Por supuesto, en la enseñanza de la ética siempre va a existir el riesgo del endoctrinamiento, el riesgo de que algo se torne ideológico, y siempre existe el riesgo de las imposiciones. Pero todo lo que yo he expuesto hoy, y eso desde el horizonte del recelo socrático, pues va justamente en una dirección que cuestiona esto. Como la enseñanza de la ética no puede ser impositiva, como se trata de democratizar el aula, de que el análisis de los casos, de las circunstancias, de los problemas, dilemas, convicciones, éticas, sea un análisis colaborativo, pues justamente se supone que de ellos que se deriva, pues ahí encontramos, como quien dice, el antídoto contra este riesgo del endoctrinamiento o o de que se establezcan ideologías en la enseñanza. Otra cosa ya es que desde un punto de vista teórico, las posturas de los autores se radicalicen. Otra cosa es que desde el punto de vista teórico eso lleve, no sé, no sé cómo, pues más allá de la radicalización, pues que lleve acciones pues como, pues tipo, como hemos visto en muchos movimientos que terminan casi siendo análogas a aquello que critican pues en sus procedimientos, etcétera. Eso es otra cosa. ¿Sí? Pero yo creo que si se logra con el cometido demostrar que el trabajo es colaborativo, que es democratizador, que se trata de un compromiso ético con el entorno, que implica otra concepción de la ciudadanía, que también va el hecho de que se democratiza la obra implica también un respeto por el otro, por su posición, ofrecer argumentos fundados, en el caso de que uno no esté de acuerdo, etcétera, etcétera, pues toda esta praxis sugiere un resultado contrario al que, al que estás planteando en la pregunta. ¿Sí? Entonces, en concreto, la respuesta que estoy tratando de dar es que estos métodos de esta enseñanza de la ética que apunta al desarrollo de esas habilidades o competencias morales sugiere un resultado claramente opuesto al al de posturas ideologizantes o posturas radicalizadas. Por lo contrario, lo que prima aquí es la apertura, el diálogo, la confrontación de argumentos, etcétera, etcétera. Sebastián Toro dice, gracias, profe, excelentes respuestas. Y Juan Pablo Zuluaga Agudelo dice, en cuanto a la competencia moral que hemos tratado, la abstención de juicio frente a una situación como un dilema sería algo que estaría en contra de la enseñanza de la ética, o la enseñanza implica de manera inequívoca llegar a la acción. Sí, esa es una buena pregunta, Juan Pablo. O sea, lo que pasa es que la primera parte de la pregunta como que le pone un poquito de trampa a a la segunda parte de la pregunta. Ya voy a decir por qué. Porque es que la idea definitivamente es que cuando apelamos a algún método de enseñanza de la ética, como los que les mostré ahora, por supuesto, eso no es infalible. No, los estudios muestran que un buen porcentaje de los y las estudiantes en los grupos logran desarrollar esas competencias morales. Hay otros también que no lo hacen. Si esto no es infalible, exacto, y que siempre funciona de la misma manera y que solo tenemos al final individuos moralmente competentes. Eso es lo primero que quiero aclarar. Pero digamos que en los resultados positivos lo que se muestra es que frente a un dilema, una convicción, un problema, un conflicto moral, se desarrolla la competencia necesaria para analizar el conflicto o el dilema, eh, del análisis derivar una postura propia frente a él, entender las causas de esa postura, reconocer las posturas de los demás,
saber qué solución es preferible a otra y por qué. Y luego de todo eso, en realidad yo no se trata de una abstención de juicio, porque si aquí lo que estamos buscando es que no haya una abstención, lo que estamos buscando es que haya una valoración, una capacidad de emitir juicio. Entonces, por eso la primera parte de la pregunta es extraña, ¿sí? Porque no es una abstención. Por el contrario, lo que estamos aumentando es la participación activa que permita que yo valore una situación. Otra cosa es que después de valorar la situación, yo no actúe. Eso es otro tema, ¿sí? Pero entonces, la enseñanza siempre busca dos cosas. Uno, la capacidad de valorar la situación y que esa valoración sea fundada y autónoma, que eso es lo que se ha insistido desde el principio, ¿sí? Eso es lo primero que busca la enseñanza. Y lo segundo que busca es que después de esa valoración, yo sea moralmente competente, es decir, que yo actúe, ¿sí? Entonces, digamos que esos son los dos fines que están ahí. Pero yo no puedo decirte que, no puedo decirte que eso siempre tiene lugar. O sea, esos son los fines, pero no necesariamente se alcanzan siempre. Entonces, en ese sentido, yo sí diría, claro, eso es a lo que se aspira de manera inequívoca, como usted está diciendo, que se llegue a la acción. Pero también puede haber situaciones en las que la valoración de una situación me lleve a no actuar. Yo leía, por ejemplo, esta mañana por casualidad un caso que llevaron a la clase en la que unos skinheads están golpeando a una muchacha. Entonces, ¿debo o no debo actuar en el sentido de hacer algo en la situación? Puede que yo valore la situación, entienda que eso está mal, que le están haciendo daño, etcétera, etcétera, pero que yo por el miedo a poner mi vida en riesgo no actúe, ¿cierto? Entonces, lo interesante sería tomar sus dos preguntas para pensarlas a la luz de los casos. Pero formalmente hablando, vuelvo y le respondo lo mismo. La idea de la enseñanza apunta a esos dos aspectos. Uno, capacidad de valorar las situaciones y ofrecer argumentos fundados en torno a ellas. Y por supuesto, lo que debe derivarse después de esa capacidad de emitir juicios es que yo sea consecuente y actúe en concordancia con esos juicios. Entonces, definitivamente la abstención es un problema del juicio y ojalá siempre inequívocamente se llegue a la acción una vez se emite un juicio. Y hasta ahí Juan Pablo con la respuesta. Yo creo, Laura, que también ya terminamos, ¿cierto? Porque Sí, profe, ya estamos a menos de 3 minutos para las 5, entonces agradecemos a todas las personas que nos acompañaron y participaron esta tarde. Y gracias, profe Sergio, por la conferencia y por dar respuesta a todas las preguntas de, de los participantes. Y gracias también a las personas de UDI Arroba que nos apoyan con la conexión de Zoom. sí, es con mucho gusto. Y Laura, ¿nos recuerdas, por favor, la conferencia de la próxima semana? Profe, sí, la próxima semana tenemos Gobernanza de la Ética Científica por Harold Trujillo de la Universidad de Antioquia. Excelente. Bueno, entonces, gracias Laura a ti por habernos acompañado en la charla de hoy, por habernos apoyado. A todos ustedes por su atención. Olvidé mencionar al principio que si alguno de los que están en este momento presentes no se inscribió y quiere inscribirse para tener certificado, todavía lo puede hacer porque la plataforma está abierta todavía durante el día de hoy. Y bueno, entonces feliz tarde para todos y nos vemos dentro de 8 días con la siguiente charla. Hasta luego.